El Pleno del Congreso aprobó el pasado diciembre de forma definitiva el proyecto de ley de reforma de las pensiones. La norma, que entró en vigor el pasado 1 de enero, concluyó los trámites parlamentarios sin lograr concitar el consenso de la oposición ni el respaldo de sindicatos y empresarios. Los partidos de la oposición han llegado a defender sin éxito hasta 9 vetos y 90 enmiendas. Pues efectivamente, hablamos hoy de un tema que incumbe a todos. Bien, es verdad que aunque sea un tópico decirlo, es una cuestión de tiempo. Nos referimos a las pensiones que a todos va a afectar y de las que se debate en nuestro país, de las pensiones sin tregua desde hace tiempo. Y se debate de muchas cosas más relacionadas con el estado del bienestar. Para acompañarnos en esta charla nos visitan hoy dos expertas, la profesora de la UNED del Departamento de Ciencia Política y de la Administración, María José Rubio Lara. Bienvenida, profesora Rubio. Muchas gracias. Y Eloísa del Pino, que es científica del CSIC. Gracias igualmente por acompañarnos, Eloísa. Gracias. Bueno, pues como decimos, las pensiones es uno de los pilares del estado del bienestar, no el único, por supuesto, y de ellas vamos a hablar, pero también en general de las reformas del estado del bienestar, porque a nadie se nos escapa que es un tema, estas reformas, bueno, que son constantes y en todos los frentes. ¿Qué razones motivan estas permanentes reformas? Eloísa, por ejemplo, empezamos por usted. Bueno, pues sin duda la crisis es un factor que efectivamente hace que nos tengamos que replantear no solamente el estado del bienestar, sino todo, ¿no? Y en ese sentido las reformas se enmarcan en el momento de la crisis y una de las razones primeras, pero por supuesto no la única, es que en crisis tenemos que replantearnos todo y una parte importante del gasto público se dedica a las políticas sociales, al llamado estado del bienestar, y por tanto esa parte también hay que revisarla igual que se revisan otras partidas del gasto público en general. Y después, bueno, podemos buscar también otro tipo de motivos más ideológicos sobre cómo tiene que ser el Estado, si tenemos que tener un Estado mínimo, más pequeño, o un Estado más amplio que pueda servir como motor de la economía, dicen unos, y otros piensan que el Estado muy grande es una especie de rémora a la competitividad y al crecimiento económico y por lo tanto también hay que recortarlo. En España tenemos un estado del bienestar, o teníamos un estado del bienestar mediano, ni muy grande ni muy pequeño, es decir, si lo comparamos con otros países occidentales como por ejemplo Canadá o Estados Unidos, el tamaño de nuestro estado del bienestar era algo mayor, medido este tamaño del estado del bienestar por el porcentaje del gasto público dedicado a políticas sociales. Sin embargo, si lo comparamos con la mayoría de los países de nuestro entorno, en los países europeos tenemos un estado del bienestar más bien pequeño, ¿no? En el sentido de que nuestro gasto social estaba alrededor de un 21% del PIB y, sin embargo, la media del gasto social en la Unión Europea pues estaba alrededor del 25-26% del PIB. Es decir, nuestro estado del bienestar es un estado del bienestar mediano y que presentaba algunos problemas, como por ejemplo el escaso desarrollo de algunos políticas sociales concretas, todas las que tienen que ver con el cuidado de las personas en situación de dependencia y con el cuidado de los niños, son políticas o eran políticas muy subdesarrolladas y en ese sentido, pues comparados con otros, nuestro estado del bienestar era peor, ¿no? Comparados con otros en términos de los resultados de nuestro estado del bienestar, también estábamos en una peor situación. Nuestro estado del bienestar consigue reducir la desigualdad menos que otros estados del bienestar y por lo tanto pues sí, seguramente hay que reformarlo, pero no estoy tan segura de que hubiera que recortarlo. Y luego en otros sectores de política pública estábamos bien, en sanidad estábamos con muy buenos resultados en términos de calidad del sistema y sin embargo no era un sistema más caro que el de otros países de nuestro entorno. Lo mismo ocurría con las pensiones, ¿no? En el caso de las pensiones, nuestro sistema de pensiones no nos gastábamos más en pensiones que otros países de nuestro entorno. Hay otros países como por ejemplo Italia que sí gastaba demasiado en pensiones antes de su última reforma. Lo que pasa que es verdad que nuestro sistema del bienestar en ese ámbito presenta el reto del cambio demográfico, que tenemos una sociedad muy, muy envejecida. En su opinión, profesora Rubio, ¿se trataría de que el Estado español es en definitiva más grande o ineficiente que otros estados de bienestar? ¿Cuál es su opinión al respecto? Como ha dicho Eloísa del Pino,
El estado del bienestar español no tiene, por lo que hace al gasto que destina de su Producto Interior Bruto, un tamaño muy superior a los países de su entorno. Más bien, ya ha precisado ella que se trata de un estado de bienestar pequeño en función de con los estados que se compare, o mediano en función de dónde se establezca la comparación. La crisis hace que se replantee el estado del bienestar, pero también funciona como una ventana de oportunidad para acometer no tanto reformas, que siempre son necesarias porque las sociedades son cambiantes y por lo tanto también sus necesidades, sino porque desde hace ya decenios se viene considerando que el estado del bienestar, de acuerdo con los objetivos que se planteó después de la segunda posguerra, no se adecua a las sociedades actuales. Y lo que se está haciendo es cambiar esos objetivos de las políticas sociales que se plasman en la idea de que las políticas de bienestar tienen que orientarse más que nada hacia las políticas activas y no tanto hacia las políticas pasivas, que fueron las características del estado del bienestar. En este sentido, el gasto social se ve desde esta perspectiva como un gasto social que tiene que orientarse hacia la producción, hacia el crecimiento económico en una sociedad caracterizada por un contexto económico internacional muy diferente y determinado por la globalización de la economía. La crisis económica lo que ha creado, más que un contexto para acometer reformas que siempre que son necesarias del estado del bienestar, para acometer recortes duros sobre ese modelo de estado de bienestar. Bien, Eloisa del Pino, ¿es más ambicioso el proceso de las políticas de reformas en España en comparación con otros países quizás de la Unión Europea? Vamos a ver, en el caso de la Unión Europea, los estados del bienestar se vienen reformando desde la segunda parte de los años 90, o sea, a partir de 1995. Los países europeos, sobre todo los del norte de Europa y del centro del continente, iniciaron un proceso de reformas, un proceso sostenido de reformas en sus estados del bienestar. Y sin embargo, los países del sur de Europa, pues Portugal, Francia, Italia, España, Grecia, no habían hecho este tipo de reformas, con lo cual no es cierto que la crisis sea solamente la única presión para reformar, la única causa de las reformas, ¿no? De hecho, otros países ya habían emprendido este tipo de reformas y los del sur habían quedado como, digamos, rezagados en la puesta en marcha de las reformas. ¿Por qué no se subió a ese carro? Pues, entre otras razones, no se subió a ese carro porque la Europa del Sur, el estado del bienestar, quizá con la excepción de Francia, que sí tenía un estado del bienestar desarrollado, estaba todavía en proceso de consolidación del sistema, ¿no? Mientras otros países llevan un siglo y pico con un estado del bienestar, en el sur de Europa y especialmente en España, el estado del bienestar en realidad se ha empezado a desarrollar en los años 80. Es decir, casi con un siglo de retraso respecto a nuestros colegas. Cuando nosotros empezamos a consolidar y a desarrollar nuestro estado del bienestar, en los otros países de nuestro entorno se había empezado ya a reformar. No necesariamente a recortar, ¿no? Quiero también insistir en esto, porque reformar no significa siempre recortar. A veces es simplemente, pues como muy bien explicaba la profesora Rubio, cambiar los objetivos de las políticas y, por ejemplo, en vez de... un ejemplo concreto, ¿no? En el caso de las políticas de protección por desempleo, antes eran políticas pasivas, en el sentido de que cuando una persona se quedaba sin empleo, pues se le protege durante un tiempo para que durante ese tiempo pueda buscar un empleo acorde con su cualificación. Ahora, en los estados del bienestar europeos, ya desde el año 97, pues en prácticamente todos ellos se han puesto en marcha políticas activas de empleo que son muy diferentes en función de los países y que no solamente consisten en proteger, sino en ayudar a las personas a que se reintegren de nuevo en el mercado laboral, ¿no? O sea, ahora podemos hacer más cosas que antes. También existe evidencia empírica que nos dice que cuantos más años esté un individuo en el sistema educativo, menos posibilidades tiene de convertirse en una persona pobre, con lo cual otra de las reformas que hemos visto a lo ancho y largo de Europa es apostar por la educación infantil, sobre todo por los niños, cosa que no se ha hecho en España, ¿no? Se hizo algo en la legislatura anterior, pero en esta legislatura
legislatura la crisis se lo ha llevado por delante. O sea, cuando decimos reformar en Europa, es verdad que a veces se han recortado las políticas y los derechos sociales, pero en otros casos se han ampliado en este sentido, ¿no? Que los niños estén más años en el sistema educativo, que gastemos más dinero en políticas activas de empleo y no en políticas activas que impliquen que si tú no admites determinado empleo te quito la protección por desempleo, sino en políticas que realmente apuestan porque la gente sea más móvil en encontrar un trabajo que sea mejor que el que tenía, etcétera, etcétera. Bien, hablamos de la implantación del estado del bienestar en Europa, objetivo que se inició, como nos comentaba Eloísa del Pino, a finales del pasado siglo, y los cambios del sistema de pensiones español, profesora Rubio Lara. ¿Existen paralelismos con el de otros países de nuestro entorno? Sí, sin duda existen grandes paralelismos. Concretamente, una tendencia que viene siendo común entre los diferentes países es intentar ir sustituyendo de una forma paulatina e incremental el sistema de reparto que fue el dominante en los países, en el estado del bienestar continental y también en algunos modelos socialdemócratas por un sistema mixto de pensiones. Es decir, me refiero a ese modelo que se viene impulsando desde los años 80, que se caracteriza porque las pensiones deben de derivar de 3 pilares. Concretamente en las pensiones universales, en las pensiones laborales y en las pensiones individuales de capitalización. Por supuesto, este modelo, aunque se viene impulsando, como digo, desde los años 80, no se puede implantar en un periodo de tiempo corto, porque el sistema tampoco lo puede sostener, pero hay cierta tendencia común, aunque después las divergencias entre los diferentes países también son grandes porque parten de situaciones diferentes y porque en realidad los sistemas, aunque sigan un mismo modelo, después las peculiaridades son grandes. Una tendencia también cada vez más frecuente es que el modelo de prestación definida sea sustituido por el de contribución definida. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cada vez las pensiones dependan más de las cotizaciones que han realizado los ciudadanos a lo largo de su vida laboral, y no solo teniendo en cuenta el número de años cotizados o el sueldo que han tenido a lo largo de su vida laboral. Estas son 2 tendencias que podemos decir son comunes a los diferentes países, aunque como digo también las diferencias entre los distintos sistemas de pensiones son también grandes. Por lo tanto, tanto hay argumentos para hablar de que los países tratan de converger, pero también hay razones para mantener que divergen entre sí. Por otra parte, los sistemas de pensiones no solo tienen necesidad de reformarse por los cambios demográficos y en concreto por el aumento del envejecimiento de la población y las bajas tasas de natalidad, sino también porque concretamente hacia 2050 pues se prevé que la generación del baby boom cree mayores necesidades a los sistemas de pensiones. Asimismo, también hay que tener en cuenta que otro factor que impulsa esa reforma es el hecho de que los sistemas de pensiones en estas décadas se han consolidado, de forma que la cobertura de los mismos es importante y también el nivel de pensiones es muy superior. ¿Esto qué quiere decir? Que los sistemas de pensiones han crecido. Y, cómo no, otro factor que impulsa ese sistema, esa reforma paulatinas, incrementales, que en la última, por cierto, no ha sido tan paulatina ni tan incremental, pues un factor que ha contribuido a esa reforma es el contexto económico internacional y, en concreto, la importancia que tienen los mercados financieros de capital para impulsar ese tipo de reformas. Eloísa del Pino quería comentar algo al respecto. No, simplemente decir que en realidad a veces se traslada a la opinión pública la idea de que las pensiones se diseñaron en su día y no se han tocado desde entonces, y eso no es cierto, ¿no? Se han ido tocando, ha habido reformas que las han ido ajustando. Luego también es verdad que la llegada de la inmigración dio aire al sistema para una temporada un poco más larga, pero hay que recordar que ya en la pasada legislatura se hizo una reforma que retrasa la edad de jubilación hasta los 67 años
y que casi sin saber cuáles van a ser los resultados de esa reforma se ha puesto en marcha otra, ¿no? Y que sobre todo también que esta es una reforma, pero podría haber sido de otro tipo la reforma también, ¿no? Incidiendo pues en otros factores, porque muchas veces el problema de la reforma de las pensiones y de otras políticas sociales es que se piensa solo si van a ser sostenibles desde un punto de vista económico, pero también hay que pensar que cuando se tocan las políticas sociales tienen unos impactos brutales en la equidad, en la desigualdad, en la cohesión social, y a veces las reformas no valoran esos posibles impactos sobre el sistema. Es decir, si nosotros vamos a hacer que la gente esté jubilándose a los 67 años y las señoras, las abuelitas que ahora cuidan, las mujeres que ahora cuidan de sus nietos, que es más o menos un 21% de las mujeres mayores de 65 años, esas mujeres van a estar trabajando, ya no van a poder cuidar de sus nietos. ¿Quién va a cuidar de los niños? ¿No? Es decir, vale, reformamos las pensiones, pero tenemos que pensar que eso va a ocasionar otros problemas y que tendremos que pensar en cómo solucionar problemas del cuidado. ¿Quién va a cuidar de los señores? Digo hombres porque ya sabemos que los varones mueren antes que las mujeres y que normalmente son sus esposas quienes o sus parejas quienes cuidan a estos hombres. ¿Quién va a cuidar de esos hombres mayores y quién va a cuidar de los niños, ¿no? Sí, profesora Rubio Lara, esto suscita otra pregunta, porque mantener el sistema de pensiones, por lo que está comentando entonces Eloisa del Pino, requiere evidentemente ajustes periódicos, reformas que de alguna forma garanticen su futuro. En primer lugar, antes de decir cuáles son las proyecciones que en 2027 debería causar esa reforma, he de señalar que a pesar de esta situación de crisis, lo que pone de manifiesto es que los sistemas de pensiones, además del envejecimiento de la población, un elemento básico y central para que se pueda mantener, sea el modelo que sea, es que haya crecimiento, que se mantenga el empleo, que haya crecimiento del empleo. Una situación de crisis no se puede trasladar para acometer una reforma radical del sistema de pensiones. Con los datos en la mesa, lo que nosotros gastamos en pensiones es en torno al 10,2% de nuestro Producto Interior Bruto, es decir, está por debajo de la media de los países europeos. Ya la reforma de 2011 preveía un cambio importantísimo del sistema de pensiones. Recordad que en 2027 debería de exigirse 67 años en lugar de 65 años para acceder a la pensión. O, por ejemplo, otra de las reformas que se preveía era que contemplan esa ley y que se están aplicando ya, es que para tener acceso al 100% de la pensión se tuviese en cuenta 37 años en lugar de 35 o de cotización para el 100%, o que el número de bases cotizadas fuese 25 como mínimo y no 15 como antes se preveía. Como se ve, son todas medidas muy importantes cuyo objetivo era precisamente mantener cierto equilibrio entre gastos e ingresos del sistema de pensiones, teniendo en cuenta el cambio demográfico. Pues bien, cuando se acomete la reforma y con esta reforma lo que se preveía es que en torno a 2040, creo recordar, esa reforma de 2011 supondría que el gasto se mantuviese por debajo de la media europea. Actualmente el gasto de la media europea está en el 12,2%. El gasto de la media. Hay países como por ejemplo Francia, que si nosotros tenemos un 10,2, pues Francia creo que tiene un 14 aproximadamente. Italia todavía tiene un gasto superior. Alemania tiene un gasto en torno al 12,2. Es decir, que nuestro gasto en pensiones es un gasto inferior a la media europea. Con ese dato se acomete la reforma de 2013. Una reforma que además se ha llevado a cabo sin tener en cuenta, pues no se ha negociado con agentes sociales, oposición, como ha sido normalmente el procedimiento de reforma que se han ido introduciendo en España. ¿Esta reforma qué hace? Pues como apuntaba la profesora del Pino, lo que hace es hacer una reforma por el lado de los ingresos, del gasto, no de los ingresos. También se podían haber adoptado otras medidas, como pueda ser el aumento no para esta situación de coyuntura, que ahí está haciendo frente el Fondo de Reserva, sino a la larga para, por ejemplo, utilizar el IVA para aumentar los ingresos de las arcas del sistema de seguridad social. ¿Y esto a qué ha dado lugar? Pues lo que ha dado lugar es a que se
reforme las pensiones por el lado de los gastos. De ahí que se haya introducido ese tan traído y llevado factor de sostenibilidad, que sus apologetas dicen que es un factor de tercera generación, porque introduce una variable al sistema de pensiones, exógenas al sistema de pensiones, pues mucho más compleja y mucho más amplia que los factores de sostenibilidad que se han introducido en otros sistemas de pensiones. No solo se tiene en cuenta la esperanza de vida prevista, sino que también se tienen en cuenta otras variables, como por ejemplo puede ser el importe de ingresos y gastos de los sistemas de seguridad social, la tasa de variación anual del sistema de pensiones, en lugar de hacerse las actualizaciones de las pensiones de acuerdo con el IPC, que era lo que actualmente se venía realizando. Además de introducir el factor de equidad intergeneracional, es decir, el cálculo para las nuevas pensiones supondrá que el cálculo de las nuevas pensiones se introduce un coeficiente que relaciona la cuantía de las pensiones con la esperanza de vida del pensionista. Esto, desde luego, puede suponer un porcentaje importante de reducción de la pensión. Esto, unido a la revalorización anual de las pensiones prevista, pues implica que las pensiones se pueden reducir extraordinariamente. Se han establecido, como se sabe, un mínimo, que las pensiones no podrían valorizarse por debajo del 0,25, pero también se ha establecido un tope, de forma que las pensiones nunca van a poder revalorizarse por encima del IPC. Es decir, que todos estos factores combinados lo que van a hacer es situar a las pensiones pues en un punto que no sabemos cuál va a ser el resultado, porque además hay que tener en cuenta que todos estos cambios se hacen sobre proyecciones económicas. La economía fluctúa. Se habló de que se produciría una crisis del sistema de pensiones, sin embargo, la inmigración contribuyó a que las arcas de la seguridad social pues tuviesen superávit y no déficit. Se trata de reformas estructurales, que es lo que quiero señalar, que se van superponiendo unas a otras sin dar tiempo para que el sistema reaccione. Lo que sí es cierto es que en la calle, bueno, no hay más que verlo, el pulso que se puede tomar a la opinión pública respecto a esta reforma no es el más favorable. De hecho, bueno, pues sin querer caer en los tópicos, pero sí que es cierto que mucha gente mayor, muchos pensionistas dicen, muy cabreados, entre comillas, y perdón por la palabra, pero con los políticos, dicen, ¿por qué ellos con 7 años de cotización alcanzan la pensión máxima mientras sus familiares necesitan 35 años? ¿Por qué se están usando el fondo de reservas de las pensiones contributivas para pagar también las no contributivas, en teoría saltándose la ley? ¿O por qué tenemos que pagar, dicen mucha gente mayor, el agujero de 33.000 millones del rescate bancario? ¿Cuáles son, en definitiva, que es donde quería llegar, Eloísa, las actitudes de la opinión pública respecto a esta nueva reforma? Antes de la crisis, un 75% de los ciudadanos, según datos del CIS, en una encuesta que diseñamos un grupo de personas para medir actitudes en general hacia el estado del bienestar y hacia otras políticas sociales, quería que el sistema se mantuviese como está, ¿no? Un sistema de reparto. Un sistema de reparto significa que los trabajadores de hoy estamos pagando las pensiones de los jubilados de hoy, financiado con impuestos y con una pensión más o menos razonable. Y en general los españoles, no solo para las pensiones, sino para todas las políticas sociales, son muy de mantener el status quo, ¿no? Las políticas sociales tal como están. Nos gustan poco los cambios. ¿Qué ha pasado con la crisis? Pues con la crisis el porcentaje de personas que quiere un sistema público de pensiones y financiado a través de los impuestos y las cotizaciones sociales, ¿no? Pues sigue más o menos en ese mismo porcentaje, un 75% de la población, pero es verdad que hay algunas personas un grupo de ciudadanos que empiezan a dudar sobre la sostenibilidad futura del sistema, ¿no? Entonces, si se les dice el sistema es insostenible y tú estás pagando una pensión, estás cotizando para recibir una pensión para que otros cobren su pensión en la actualidad, pero no es seguro que tú vayas a tener una pensión decente, empiezan a plantearse si quieren seguir teniendo este sistema de pensiones o prefieren ahorrar ese dinero que cotizan para mantener su propia pensión, ¿no? Ahí puede producirse una brecha en el apoyo al sistema que de momento no se ha producido, pero podría producirse una brecha de apoyo al sistema y haber un porcentaje de personas que empiece a pensar que una reforma en el
sistema de pensiones, que cambia el sistema desde un sistema de reparto a uno de capitalización, es decir, que el de capitalización consiste en que cada uno ahorra para su propia pensión, ¿no? Pues crezca ese apoyo al sistema. Es decir, que aunque la gente es muy pro sistema de pensiones público, sigue siendo mayoritariamente a favor de un sistema de pensiones público. Existe un cierto riesgo de que se produzca una fractura en el sistema, no a corto plazo, sí a medio plazo, en el caso de España. Lo que yo entiendo, Eloísa, es que a medida que se van acometiendo todas estas reformas, a medida que se pone en cuestionamiento la pervivencia financiera de los mismos, así como el sistema sanitario, a medida que se va deteriorando la prestación de los servicios, necesariamente la opinión pública es decir, se le está impulsando un cambio en la opinión pública. Yo diría más una brecha, o sea, hay una brecha entre las personas que se pueden pagar sus pensiones, su asistencia sanitaria y que dicen, bueno, si lo público no es bueno, yo voy a destinar un dinero y prefiero guardar ese dinero que pago en impuestos para financiármelo. Y luego las personas que realmente necesitan un sistema público porque no pueden pagarse una alternativa. O sea, hay muy pocas personas, antes comentábamos fuera de micrófono lo de que hay que hacer para mantener nuestro poder adquisitivo en el futuro, ¿no? Como pensionistas. Eso es imposible. Eso es imposible si no puedes ahorrar. Al mes Y es imposible que podamos seguir un poquito más ya, Eloísa, porque es un tema espinoso, temas espinosos, las reformas del estado del bienestar y las pensiones de jubilación, con múltiples aristas, como hemos visto, y es una pena porque empezaba el debate a bullir, pero nos tenemos que ir aquí. Hoy hemos intentado arrojar un poco más de luz en nuestro espacio, el tuyo, sin distancias, con la ayuda de dos expertas, la profesora del Departamento de Ciencia Política y de la Administración, María José Rubio Lara, y Eloísa del Pino, científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Una charla muy valiosa que les agradecemos a las dos. Gracias y hasta siempre. Muchas gracias.